buenos días. Buenos días a todos. todas. Hola. Soy Norberto Llove, secretario científico de la escuela, y hoy tenemos el gusto de presentar en el ciclo científico de los miércoles un trabajo libre de Luis Minuchin. Le doy la palabra a Patricia Gurmindo, que va a coordinar esta mesa. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos tanto al doctor Luis Minuchin, como a la doctora Jani Santamaría, como a la doctora Ana Joniski de Groba, por estar con nosotros. Y bueno, les voy a leer una pequeña reseña de cada uno. El doctor Luis Minuchin es miembro titular con función didáctica de APTEBA, profesor titular del Instituto Universitario de APTEBA, full member de IPA, miembro plenario y profesor titular de la AEAPG, co-chair de la Asociación Panameña de Psicoanálisis, profesor invitado de la Universidad de La Salle, Cancún, México, autor, junto al doctor Horacio Echegoyen, del libro de Melanie Klein, Seminarios de Introducción a su obra. La doctora Jani Santamaría Linares es psicoanalista didacta de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, representante latinoamericana del Board de la Asociación Psicoanalítica Internacional en el periodo 2019-2021. Representante latinoamericana electa del Board de la Asociación Psicoanalítica Internacional en el periodo 2021-2023. Representante latinoamericana del Comité de Admisiones de la IPA. Pertenece al International Advisory Committee of the Routledge de Wilfred Bion Studies. Chair of the International Bion Conference de México 2022, miembro del Comité Internacional de Lengua Castellana, exdirectora de Comunidad y Cultura de CEPAL 2016-2018, exdirectora de la Fundación A. Santa María Psicoanálisis México, colaboradora de la revista del Journal de Artículos Latinoamericanos del Journal de la Asociación Psicoanalítica Americana. Conferencista nacional e internacional con publicaciones nacionales e internacionales. Se dedica a la docencia y a la consulta privada desde hace más de 20 años. Y la doctora María Ana Joniski de Groba, la conocimos porque es miembro de nuestra casa, también junto con el doctor Minuchin, es psicóloga UBA, magíster en psicoanálisis de la AEAPG, doctora en psicología USAL-APA, concurrente del Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, admisión de consultorios externos. Residencia en psicología clínica en el Hospital José Borda, Instituto Nacional de Salud Mental. Egresada de la AEAPG 1978. Miembro titular en función didáctica en la APA 1999. Magíster en psicoanálisis UNLAM AEAPG 2015. Especialista en arte terapia de la Universidad Nacional de Arte en el 2016. Doctora en psicología USAL-APA 2018. Docente titular en Winnicott Teoría y Técnica en la AEAPG desde 2002 y sigue en la actualidad. Socia plenaria de la AEAPG desde 1990. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Integrante del espacio de Winnicott de APA y de Pensando en Winnicott de la AEAPG. Especialista en niños y adolescentes de APA. Y publicación en el 2020 del libro El encuadre ampliado en psicoanálisis con niños. Bueno, primero le damos la palabra al doctor Minuchin. Les pedimos a todos los que tengan interés en hacer intervenciones, opiniones o preguntas, ponerlas en el chat, que luego de las exposiciones las vamos a leer para que los panelistas puedan intercambiar con el público. Bueno, muchas gracias.
Luis, te damos la palabra. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, la verdad que con las dos colaboradoras, discutidoras de mi trabajo que me van a acompañar en esto, ya que he quedado inhibido con tanta trayectoria que tienen estas muchachas, ¿no? Así que bueno, trataremos de hacer la mejor presentación posible. Es un gusto estar y contar con todos ustedes por múltiples razones. Primero, seguimos atravesando esta maldita pandemia, en primer lugar. Y segundo, porque es un gusto reencontrarse a través de esta tecnología que nos permite volvernos a contactar. Bueno, yo voy a hacer un pequeño desarrollo de algunas ideas respecto al trauma, cuerpo y todo el aspecto de creación en Frida Kahlo, ¿no? Voy a comenzar con una frase de Carlos Fuentes, que dice: la muerte de los seres más queridos, fatal e irremediable, no tiene otra posibilidad de expresarse que a través de la capacidad creativa, para llevar el dolor y la vida que perdimos a la vida del arte. Nosotros en este caso lo vamos a llevar a la vida de la ciencia en este intercambio científico. Voy a comenzar con una breve descripción de la biografía de Frida Kahlo, a la manera de historial clínico, que nos va a permitir aproximarnos no solo a su historia, que ustedes deben conocerla todos, intensamente traumática, sino también las repercusiones que todas sus situaciones han tenido en su proceso creativo. Si bien ella sostenía que había nacido en 1910, lo había hecho en realidad en 1907, en Coyoacán, México. Era hija, fíjense, de un inmigrante judío-alemán, fotógrafo talentoso y de una madre mexicana. Fue la tercera de 4 hijas, 2 de su última hermana solo la separaban 11 meses. A los 7 años de edad, contrae poliomielitis, permaneciendo por ello varios meses en cama y quedando con una discapacidad física, razón por la que le decían a modo de burla Frida pata de palo. A los 16 años conoce a Diego de Rivera, el famoso muralista, mientras que este mantenía una escena sexual con su modelo en el Colegio San Ildefonso, donde cursaba la preparatoria. Al año siguiente tiene un grave accidente de tránsito junto a su novio adolescente, Alex, que le deja como secuela múltiples fracturas de pelvis, de columna vertebral y otras lesiones de gravedad. Entre ellas, una perforación de la vagina, que tuvo con un hierro que se le introdujo en su genital en dicho accidente. Inmovilizada muchos meses por este accidente, comienza a pintar, apoyada por su familia, quien le regala un atril y los elementos de pintura. A los 22 años se casa con Diego de Rivera y viaja posteriormente con él a Estados Unidos por 3 años. En 1932 se embaraza, tiene un aborto espontáneo y convalece 13 días en el Hospital Henry Ford de Estados Unidos. Quiero recordarles que tenía especialmente contraindicado embarazarse después del traumatismo que había tenido. Poco tiempo después fallece su madre. Diego de Rivera es contratado para pintar los murales del Rockefeller Center de Nueva York. Allí es donde acontece el episodio de destrucción de los mismos. Ustedes recordarán que había pintado y después los borraron al finalizar sus obras. Ella lo acompaña en todo este periodo. En 1934 padece una apendicectomía, otros abortos más y una operación en el pie derecho. Al volver a México, la pareja se separa cuando descubre la infidelidad de Diego de Rivera con su hermana menor. Frecuenta a distintos artistas, intelectuales y políticos de la época. Ustedes conocerán muchas de esas historias, entre ellos lo recibió y lo atendió a Trotsky, ¿no?, en su casa. Como también conoció a Noguchi, ustedes conocerán en Nueva York el Museo de Noguchi, muy recomendable para visitarlos en Queens. Conoció a Noguchi, a Georgia O'Keeffe, Dolores del Río, entre otros, asumiendo en esa época públicamente su conducta tanto hetero como homosexual. En 1939 viaja a París para una exposición, debiendo ser hospitalizada por una inflamación renal. Conoce allí a Kandinsky, Picasso, Duchamp, Miró, Max Ernst, así como a miembros del grupo surrealista de André Breton, por quien fue invitada. De vuelta a México, padece una infección en las manos causada por hongos y dolores agudos en la columna, lo que le obliga a usar silla de ruedas y corsé de yeso para mantenerse erguida. Ya en esa época bebe alcohol en cantidad.
En 1940 padece otra seria afección renal y anemia. Luego de reconciliarse con Rivera, se vuelven a casar, pero con la condición de no tener relaciones sexuales entre ellos, aunque sí con una marcada tolerancia a tener ambos relaciones extramatrimoniales. En 1941 fallece su padre. Frida se deprime y comienza a agravarse su estado físico manifiestamente. Como sus afecciones se intensifican, debe usar corsés permanentemente, sometiéndose a delicadas y complicadas operaciones de columna y de la pierna en un intento de reparación de sus dolencias y dolores. Inicia el escrito de su diario personal, conocerán el libro de ella, en 1944 aproximadamente. En 1946 comienza a recibir grandes dosis de morfina para aliviar sus intensos dolores. En 1949, como consecuencia de una gangrena en su pie derecho, debe ser operada del mismo. En 1950, al año siguiente, se somete a 6 operaciones de columna y permanece casi un año en el hospital quedando confinada a una silla de ruedas y 3 años más tarde le deben amputar una pierna. El 13 de julio de 1954 muere oficialmente de una embolia, aunque se sospecha que pudo haber sido un suicidio. En su vida realizó una vasta obra pintando más de 200 cuadros, siendo la mayor parte de ellos autorretratos, ¿no? Que esto veremos tiene su significado. Por ello puede decirse que su obra pictórica permite realizar y seguir crudamente su biografía. Haré una pequeña interrupción para después ver sus obras y el sentido de todo esto, del surrealismo en el arte, que ustedes deben conocer, para ubicar este movimiento artístico. André Breton fue fundador, entre otros, del movimiento surrealista en 1924. Fue el autor del primer manifiesto surrealista. En su visita a México compartió con Frida Kahlo su estadía, a quien invitó a exponer en París, mencionando a su vez que México no era un país común, vamos a ver qué dice Gianni después, sino que era un país surrealista México, ya que la mezcla étnica y religiosa de indígenas y españoles, de residentes y exilados, de oprimidos y opresores, fue percibida por Breton como la mezcla que representaba la conjunción entre las polaridades de la existencia humana y que tanto Breton buscaba dentro de su concepción estética. Ustedes vieron que esto se actualizó políticamente hace poco tiempo también respecto a los orígenes de México. También le atribuye a la pintura de Frida Kahlo una categoría de pintura surrealista, a quien equipara, André Breton, con otros artistas europeos, todos que ustedes conocerán, tales como Dalí, Magritte, Delvaux y Picasso, entre otros. Pero lo que nos podemos preguntar es lo siguiente: ¿es realmente surrealista la obra de Frida Kahlo? Y también, ¿qué quiso decir André Breton con dicha expresión? Sabemos que el surrealismo es un movimiento pictórico y literario que se corresponde y coincide temporalmente con gran parte del periodo inicial del descubrimiento y creación por parte de Freud del psicoanálisis. Guillaume Apollinaire, quien al escribir el programa de mano sobre el ballet Parade, obra que en 1917 presentó Éric Satie, fue quien usó por primera vez la palabra surrealism para definir la estética de Parade, diciendo que en el fondo todo aquel despliegue de ruidos y sonidos, se mostraba el sonido de sirenas, máquinas de escribir, un revólver, chillidos, bocinas, entre otras cosas, no hacía otra cosa que reflejar un puro automatismo psíquico según los principios propugnados posteriormente por André Breton. Dichos artistas, apoyados en el dadaísmo, intentaban sobrepasar lo real, lo manifiesto, impulsando a través del llamado automatismo psíquico la expresión de lo imaginario y lo irracional, o sea, un intento de manifestar en sus obras todo aquello relacionado con las formas de expresión del inconsciente o del mundo de los sueños, como manifestación del mismo, y dar así libertad a la creación espontánea y a la expresión, a través, como señalé, de lo que denominaron automatismo psíquico. Posteriormente se fue ampliando en el arte dicho concepto a toda expresión artística de signo esencialmente irracional o no lógica y coherente. ¿Pero qué constituía ese automatismo psíquico?
el hecho de dejar de desarrollar libremente la intuición, la inspiración, y así el deslizar del pincel en la tela en forma automática, sin un preconcepto o una idea previa. Y yo me pregunto ahora, y se los pregunto a ustedes, ¿es equiparable esto a la noción de asociación libre? Poco o nada le interesaba a estos creadores ni la forma ni el color, y mucho menos el sentido y el contenido expresado en dichas obras. Tampoco ello constituía la libertad que plantearon los impresionistas, al romper con la pintura de caballete y las formas académicas, volcando en sus pinturas las sensaciones e impresiones personales llenas de color, luz y movimiento. Estos, los impresionistas, se centraban en la naturaleza y sus características, a la que reflejaban acorde a su sentir, mientras que el surrealismo solo interesaba no lo real y su reproducción, sino la expresión plástica de la visión, lo que podemos hoy llamar su verdad interior. Los surrealistas podían apoyarse no solo en las descripciones que el psicoanálisis realizaba de ese mundo interior, sino también en un movimiento cultural de fines del siglo XIX, el simbolismo, ya claramente desarrollado en la literatura por autores como Maeterlinck o Mallarmé, entre otros, quienes probablemente influyeron no directamente, pero sí indirectamente como movimiento cultural en Freud, culto lector de aquel periodo e interesado también en el simbolismo. Ahora yo me pregunto, y se lo transmito a ustedes, ¿es Frida Kahlo un artista surrealista? Y por otro lado, ¿expresa el surrealismo ese mundo interno inconsciente que plantea el psicoanálisis? Yo considero que no, desde una perspectiva estrictamente psicoanalítica, ya que la expresión de las obras de esta autora no contenían aquellos emergentes del inconsciente, sino que eran reflejos y expresión de la transformación simbólica de sus angustias y padecimientos, y no expresión directa de su inconsciente, tal como un sueño soñado podría expresar. En el relato del sueño, este ya sufrió la elaboración secundaria, del mismo modo que aconteció con sus obras pictóricas, pero donde parece que está expresando prioritariamente formaciones de su preconsciente, que contienen la concepción fantasiada de su imagen corporal, como así también la comprensión subjetiva de su propio mundo. Probablemente el término surrealista se le adjudicó tanto a su pintura como a su país, México, por lo insólito, lo no coherente y irracional, diría, de sus formas de expresión y realización. Justamente Frida Kahlo expresaba en formas no convencionales sus emociones, pero con una forma de expresión más simbólica y naif que surrealista. Yo lo ubicaría más cercana al realismo mágico en la pintura, tal como García Márquez, ustedes conocen, lo realiza en la literatura. Podemos diferenciar entre una obra de Dalí o en Miró formas no racionales o no coherentes, casi inconscientes. Las podemos diferenciar de las expresiones de Frida Kahlo, quien representa sus imágenes con coherencia, pero desde su propia coherencia elaborativa, que parecen ser más expresión de su preconsciente en sus formas y contenidos que de su inconsciente en estado puro. De allí que no muestra un mundo onírico, irreal, sino que es casi infantil, naif, diría, en su expresión, y donde toda su simbología la podemos pensar como expresión simbólica, pero no en el sentido que el psicoanálisis le otorga como expresión del inconsciente, sino en el sentido de un simbolismo ampliado, podríamos decir, o presimbólico al menos. De allí que las características de sus pinturas son en general repetitivas, con escasa profundidad, donde se retrata ella misma, ya sea de cuerpo entero o partes de su cuerpo. Las mismas son en general bastante planas, repetidas y estáticas, lo que habla sobre cómo expresa y refleja simbólicamente los aspectos de su mundo interior. Quisiera resaltar ahora toda la idea entre reparación, elaboración y arte. Este es mi interés y voy a centrar algunos de mis interrogantes sobre la relación que existen entre estos tres conceptos. ¿Son estos conceptos, me pregunto, superponibles? Vuelvo a repetir, reparación,
elaboración y arte. ¿Son intercambiables? ¿A dónde apunta cada uno de ellos? La reparación está planteado en Melanie Klein, como ustedes sabrán, como la actitud del sujeto ante la percepción del daño realizado al objeto. Se produce cuando predomina la culpa depresiva, en la posición depresiva, donde el sujeto intenta reparar el daño realizado a su objeto. En el hecho creativo, lo efectúa simbólicamente a través de la realización artística. Es decir, es la transformación de una fantasía operante en su mundo interno, operando en acto en el exterior sobre un objeto que simboliza el objeto dañado. ¿Cuál fue, nos podemos preguntar, la situación traumática laboral que a Frida Kahlo se le presentó? En un sentido, podríamos pensar, según su biografía, en su accidente de adolescente, la que les relaté antes. Pero considero que ello fue un hecho ya tardío en su estructuración psíquica. Si bien ella dijo que tuvo 2 traumas en su vida, el accidente antes descrito y el haberlo conocido a Rivera. Bueno, saben que muchos también terminan diciendo eso, ¿no? Haber conocido a su pareja fue un hecho traumático. Podemos pensar que el trauma lo podemos ubicar en su infancia sexual, es decir, en el periodo de la sexualidad infantil, y dentro de esta, en las etapas tempranas del desarrollo con el pecho, ya que considero que este contacto temprano con el pecho y sus vicisitudes lo podremos detectar en su cuadro, que después voy a tratar de mostrarles. Por ello quisiera remarcar dentro de su vasta producción algunas obras que nos permitan captar aspectos de ese mundo interno y cómo se transformó la elaboración de ese mundo en un hecho artístico creativo. Dice Hanna Segal, en su artículo Un enfoque psicoanalítico de la estética, la necesidad del artista es recrear lo que siente en lo profundo de su mundo interno, y esto ella lo correlaciona específicamente con la posición depresiva. Por otra parte, escribió Marcel Proust en La búsqueda del tiempo perdido. Decía, textual, era preciso hacer salir de la penumbra lo que había sentido, reconvertirlo en un equivalente espiritual. Ahora bien, ese medio que me parecía el único, ¿qué otra cosa podría ser sino crear una obra de arte? ¿Cómo? Solo a través de una expresión simbólica. Luego retomaré entonces esta cuestión del simbolismo, tomando en cuenta que el símbolo no equivale al objeto, como sabemos, no es una copia del mismo, sino que es el resultado del trabajo psíquico del sujeto, es una creación del mismo y por lo tanto es libre y cambiante. Entonces ahora quiero tomar algunas de las obras para mostrarles estas ideas que les venía transmitiendo. Una de las obras en las que me detendré se llama Mi nana y yo, que por ahí creo que el técnico la podrá proyectar para que ustedes la puedan ver. Esta obra, bueno, cuando la van poniendo, yo voy relatando y mientras tanto la va poniendo en pantalla. Esta obra que todos conocerán los cuadros de ella, Mi nana y yo, Frida Kahlo muestra reflejados, yo entiendo, sus estados mentales primitivos, probablemente ligados, en este caso, a sus padecimientos y que tanta influencia han tenido en su obra. Voy a intentar mostrar, tal como lo señala Hanna Segal, que el valor no es la reconstrucción de la infancia del artista, sino el descubrimiento de los fantasmas expresados en una obra de arte. En dicha obra, ella, fíjense, es retratada como un bebé, retratada por ella misma, ¿no? Se retrata como un bebé, aunque con cara de adulta, presentando así, creo, una disociación de su personalidad, donde es alimentada por una nodriza y no por una madre, mostrándonos el tipo y calidad de dicha alimentación, a mi modo de ver totalmente cosificada y carente de contacto emocional. Parece ser una relación fría, distante, sin contacto emocional visual que la envuelva, y solo reducido al acto mecánico de la alimentación. Totalmente carente de afecto, la nana, fíjense a su vez, no tiene un rostro humano. Está cubierta su cara por una máscara de piedra precolombina y la alimenta sin mirar a la niña.
Podemos ver allí la realización, o sea, la expresión de un pecho que alimenta sin amor. Un pecho que, lejos de nutrir afectivamente, priva, representándola entonces solo como una glándula secretoria, mientras que el otro pecho, fíjense que representa el afecto, es el que no está conectado con ella y del que sale leche. Amor, pero que no la alimenta en ningún sentido, sino que la misma se pierde y chorrea. Llama la atención también esa cara máscara que cubre y tapa toda la relación emocional. Podemos ver en esta imagen el contraste que existe con las clásicas Madonas renacentistas que ustedes habrán visto que sostienen amorosamente a sus niños. En dicha obra se expresan aspectos de sus carencias tempranas. Carencia de un continente adecuado. Recordemos que la madre no le pudo dar el pecho, por eso se contrató a la nana, ya que a los pocos meses nació su hermana, ¿se acuerdan que nació al año? Carencias a las que luego se sumarían sus múltiples traumas, tanto físicos como emocionales, los que aparentemente no dejaba de repetir como rasgo de su compulsión de repetición, podríamos pensar. Voy a tratar de contrastar esta obra con otra de iguales características de otro autor mexicano, David Siqueiros, quien refleja otra concepción de este mundo interno, acá la han puesto. Fíjense, entiendo que otra concepción del mundo interno al pintar su cuadro llamado La Madre Campesina, pintado en 1924, donde se puede ver la misma escena, pero con una concepción diferente. Esto es lo que quiero resaltarlo, y Siqueiros tiene todo su museo en Guadalajara, que sería lindo poderlo visitar todos. Allí se ve un bebé alimentado por su madre, fíjense en este cuadro, pero dentro de un clima emocional y de afecto. Fíjense, la madre lo abraza y sostiene en sus brazos, mientras que con una tierna mirada lo observa y lo sostiene emocionalmente, diría, a la vez que besa a su hijo, incrementando así el contacto físico y afectivo. Ambos están en un estado de ensoñación amorosa y envueltos en una misma y única túnica mental, casi conformando un estado simbiótico. Si bien ambos están aparentemente en un desierto, en un páramo, fíjense que crece allí la naturaleza, representado por varios cactus, representado por un sentido que ahí me entró un mensaje allí y me salté. Bueno, representado, le decía, el cactus, pero sobre todo uno muy grande, si ustedes lo pueden ver, detrás de ellos, el que representa, supongo, entiendo, el soporte del pene paterno, en ese amor nutricio maternal. Mientras que desde el fondo, ahí no se alcanza a ver bien, una luz se eleva de la tierra, iluminando así este acto de contacto amoroso y afectivo. Volviendo a Frida Kahlo, quisiera mostrar otro cuadro de ella, de los múltiples que realizó, donde reproduce otras obras que están centradas no solo en su persona, sino especialmente en su cuerpo tan traumatizado. Ahí está proyectada. Esta es la que ella realiza después de la separación con Diego de Rivera. Se llama Las dos Fridas. En esa imagen, doble de su personalidad, podemos pensar muestra su disociación, tal como lo reproduce en innumerables obras. Aquí pinta a la Frida mexicana y a la europea, la divinal amante y aquella hostil que rechaza a Diego de Rivera, pero ambas conectadas y unidas en su disociación apenas por un pequeño vaso sanguíneo, si lo ven allí, que apenas se ve de hombro a hombro, con su corazón sangrante de dolor. Esta obra fue realizada luego de descubrir que ella era engañada por Diego de Rivera con su hermana, remarcando así la pérdida no solo de su pareja, sino de una parte de su self, el que se va desangrando, vacío mental, pienso, apenas contenido y contenida esa hemorragia mental, fíjense, por esa pinza de cirujano. Para finalizar, quiero detenerme en otra obra suya, que ahora vamos a proyectar, que se llama La columna rota, donde podemos apreciar cómo simboliza claramente su estado mental.
Es decir, podemos pensar la estructura quebrada de su self. Su sostén, su columna, su eje es una columna jónica, rota en múltiples puntos, no sé si se alcanza a ver, siendo sostenida por un corsé, sostén precario de su self, tal como sentía que era escasamente sostenida en su mundo exterior por Diego de Rivera y en su interior por el déficit de un objeto interno bueno contenedor. Lo que se puede encontrar en la grieta abierta es la carne herida, su self y el fondo un árido paisaje. Allí es donde está reflejando su soledad y el dolor, representado en los múltiples alfileres clavados en su cuerpo, que ahí se alcanzan a ver, creo, a la manera de las flechas que ustedes recordarán el martillo de San Sebastián, ¿no? Con todas las flechas clavadas. Esta expresión simbólica del dolor físico lo repite en innumerables obras, ella atravesada por flechas. Me recuerda esto a aquello planteado que lo habrán leído por Melanie Klein en su trabajo Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso creador, donde describe el caso de una pintora sueca, Ruth Ajar, quien ante el vacío que surge en la pared de su hogar, al retirar un cuadro familiar, deja esto un vacío físico, que es la representante de su propio vacío interior. Ante esta situación, dicha persona, Ruth Ajar, que no era artista, comienza a pintar febrilmente y finaliza llenando ese vacío, pintando su autorretrato en dicha pared y luego el cuadro de una mujer anciana que representaba la figura de su madre. Melanie Klein señala en dicho artículo cómo el impulso que aparece ante la ansiedad despertada por sus deseos sádicos, había quitado el cuadro de la madre, es el deseo de reparar, de arreglar el daño psicológico hecho a su madre y a su vez la necesidad de repararse a sí misma. ¿A través de qué? De la elaboración simbólica de su angustia yoica, obteniendo como resultado manifiesto el emerger como artista plástica. Cabe resaltar que esta pintora, que Melanie Klein describe en ese artículo, al igual que Frida Kahlo, continuó pintando retratos de ellas y de sus familiares cercanos. Considera que la reparación es una raíz importante de toda actividad creadora. Les recuerdo, dice Melanie Klein, el deseo de hacer una reparación, de enmendar el daño psicológicamente perpetrado en la madre y en restaurarla de ese modo, se agitaba en el fondo del afán compulsivo de pintar aquellos retratos de parientes. Es la reparación, entiendo, del propio mundo interno a través de acciones en el mundo exterior. Supongo que la reparación se relaciona más con el objeto, si bien está engendrada en la agresión hacia el mismo, mientras que la sublimación, para diferenciar conceptos, tiene que ver más bien con los impulsos instintivos y una aceptación o consenso social más amplio en un mundo físico y no tan simbólico. Por eso ella tomó más en cuenta el concepto de reparación, ya que hablaba de una relación con un objeto en la fantasía y en relación a un sentimiento, la culpa. Por eso es que planteé anteriormente intentar correlacionar términos como los conocemos, reparación, creación y sublimación. Para Klein, creo que reparación y creación, junto a posición depresiva, están relacionados. La creatividad representa una parte esencial de la interacción con la que los impulsos libidinales predominan sobre los destructivos, y lo considero ligado a la noción de elaboración. ¿No es el crear, al igual que el juego simbólico de los niños, una forma de recrear en el mundo una fantasía inconsciente que permita en dicha expresión un cierto logro de elaboración de sus ansiedades? Me pregunto, y los analistas de niños de esto conocerán mucho. Considero que se reproduce en el hecho creativo el contacto con los padres internos inspirados en coito creativo tomando ideas de Meltzer. Ustedes saben que dijo Rodin, hablando acerca de lo feo y la belleza en la creación. Dejemos que en un gran artista se apodere esta fealdad. De inmediato la transfigura. Con un toque de su varita mágica la transforma en belleza.
representa en esta idea a la varita mágica, pene del padre creativo, reparando y dándole belleza a mamá. Por ello, en el arte cubista, fíjense, lo feo está en la ruptura y en la forma misma, y lo bello en su reconstrucción en una nueva forma. Aquí podemos ver cómo se expresan los dos aspectos en el arte, el destructivo o agresivo y luego la reparación consecuente. Feo, entiendo, en el arte es todo lo falso, artificial, lo que aspira a ser bonito o bello, en vez de expresivo. Expresivo es simbolizable. Una obra de arte, fíjense, entiendo, esto lo dicen muchos críticos, nunca está completa. Eso la saturaría. Considero que el observador, el sujeto, la debe contemplar internamente. Allí se da esa comunión entre el artista, el sujeto y la complementación simbólica que la hace ser bella, entre comillas, o atractiva. Es decir, implica un acto psíquico, un trabajo psíquico, que se inicia en el artista y se completa y sufre en el observador. El artista solo revela una realidad interior y el público la podrá o no captar. Vieron que la gente dice, bueno, esta obra me llega, me moviliza algo, no me llega, no me dice nada. Debemos ver la similitud también entre simbolización, personificación y desplazamiento. Ver no el símbolo, sino su contenido en la fantasía. Son formas de expresión de fantasías. El símbolo como proceso creador y elaborativo de la mente que se da en la pintura como hecho concreto o simbólico. Esto lo podemos ver en los psicóticos y en los frenos de la simbolización que no ven la obra, sino la cosa en sí misma. Para ir terminando, quiero transmitir las últimas ideas al respecto. También debemos pensar pensar el penar por el objeto, también desarrollado esto por Hannah Segal, en el duelo con el mismo y la creación simbólica recreándolo en el arte. Allí ella plantea la reparación como creación, que solo los artistas dan con una forma externa de expresión y lo vuelven comunicable. Es una expresión física, externalizable y simbólica del mundo interno. Para Frida Kahlo entiendo que sus autorretratos eran intentos de conformar y recrear una nueva imagen de su persona, aun siendo esta una identidad narcisística, pero deseando al mismo tiempo, o intentando al menos, rearmar su persona, reparar su ser fragmentado y recrear así su identidad. Para expresar sus fantasías y sentimientos desarrolló una lengua pictórica con un vocabulario y sintaxis propia. Pero dentro de nuestra concepción psicoanalítica, podemos decir que reparó a sus sujetos internos con procesos de simbolización mediante. Sus obras son resúmenes metafóricos, simbólicos de sus propias experiencias, intentando ser elaboraciones de su mundo interno, tomando para ella el arte popular mexicano y a la cultura precolombina, o sea, una coyuntura cultural externa concreta con la que expresaba sus fantasías corporales. En casi ninguna de sus obras, fíjense, se alejó por completo de la realidad. El mexicanismo, como expresión artística en general, intentó ser educativo, transmitir un conocimiento, una información local, no siendo una expresión del inconsciente a una población en su mayoría alfabeta en su momento. El arte debía cumplir así una función cultural y política. Esa era su visión. Las características mexicanas que influyeron en el desarrollo del surrealismo mexicano creo que fueron la vida de la gente, la relación de los hombres con la naturaleza, el colorido, la fantasía y un encerramiento y contacto continuo con la muerte, tan representado en dicha escuela pictórica como reflejo de su propia cultura. Ustedes saben cuando se festeja el Día de San la Muerte en México. Luis, discúlpame, ¿te parece que saquemos la figura o la mantenemos? No, pueden sacarla, como quieran lo mismo, si la han visto, como les parezca a ustedes. Sí, igual ya la han visto. Perfecto, gracias. Termino, 2 minutos más y termino, y así le dejo el espacio a los colegas. Entiendo que el artista, en contacto con lo caótico como emoción, logra representarlo. Habla del caos, pero no cae en él,
logra representarlo, a diferencia del neurótico que cae en la formación de sus síntomas. Fíjense que nos pasa como analistas. En el caos que a veces podemos también sentir con los pacientes en una sesión, no caemos en ese caos, sería contraidentificación. Tratamos de representarlo y lo hacemos ¿cómo? Con una interpretación. El artista mira las dos caras, la del caos y la del mundo, y los articula en su obra. Saben que caos en griego significa abismo, espacio vacío, antes de la creación del mundo. Allí, en ese hueco de vacío, estará la creación o la belleza. Aquello caótico, no organizado, deberá ser atravesado en el hecho creativo o la belleza. Vuelvo a repetir, aquello caótico, no organizado, deberá ser atravesado en el hecho creativo, dándole coherencia o un nuevo significado, a la vez que ese mismo caos atraviesa el sujeto, sea este artista o no lo sea. Entonces, finalizando, entonces el contacto con la creación o lo bello será siempre conflictivo o doloroso. Sugiere, induce, pero oculta tras un velo de desconocimiento e incertidumbre, tal como lo plantea la tragedia griega. Probablemente ningún mortal atravesará esa barrera sin dolor o sufrimiento. Y si lo hace, será a costa de alguna amputación de su ser, como sucedió con Edipo. Y para finalizar, plantea Meltzer, en su noción de conflicto estético, que es muy interesante. Describe este modelo, este concepto, ¿no?, de conflicto estético, modelizándolo en un bebé. Es la situación conflictiva del bebé ante el pecho materno, representante exterior de todo lo bello o hermoso y de esa interioridad desconocida, enigmática e imposible de aprender, solo conjeturable. Podrá ser vivible así siempre que se tolere esa incertidumbre del desconocimiento. El amor a la verdad y la belleza la encontramos también reflejada en la célebre frase de Keats, cuando dijo: la verdad es belleza y la belleza es verdad. Por eso Marcel Proust dijo: uno solo puede crear aquello a lo que ha renunciado. Fíjense todo el duelo detrás. Entonces, pensamos que se relaciona la creación con el proceso de pérdida o duelo en términos psicoanalíticos, tema que no voy a abordar en este escrito que todos conocen, dado lo extenso también de toda esta idea conocida por ustedes. Entonces termino con esta frase de Donald Winnicott: la creatividad corresponde a la condición de estar vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Le damos la palabra a Ana Slonimsky. Gracias, Luis. Me resultó muy completo y meduloso tu presentación. Y entonces ahora voy a retomar algunos puntos que vos subrayás en tu trabajo. Pero también Frida Kahlo no solo tenía el deseo de crear, sino, como diría Roussillon, tendría la obligación de crear, ligada a la necesidad de tratar de reducir una rajadura sobrevenida en la trama de su subjetividad que acompañó sus padecimientos psíquicos. Sintió roto su cuerpo por los acontecimientos acaecidos en su vida y los plasmó en sus cuadros con la intención de unificarlo y repararlo, al menos en el lienzo. Luis acá recrea la primera infancia de Frida, aludiendo a una difícil relación maternal primaria, dado que a sus 3 meses su madre se embarazó de su hermana, debiendo compartirla desde muy pequeña, y además fue amamantada por una nana. Esta hermana fue más adelante amante de Diego de Rivera, generando un divorcio y distanciamiento de la pareja. Lo que se visualiza acá es cómo ciertas etapas resignifican los duelos de la primera infancia. Todo el tema óseo de Frida dificulta la marcha, con lo cual contamina la separación. Este accidente que tuvo ella a los 16 años acompaña un impedimento para la maternidad, no existiendo una trascendencia en hijos.
Su obra pictórica reemplaza sublimatoriamente la herencia transgeneracional. Yo aquí voy a sostener que hay sublimación y reparación. Llega a gestar, porque tiene varios abortos espontáneos, con lo cual, por alguna razón, necesita confirmar en varias oportunidades su fertilidad, pero al mismo tiempo tiene la repetición de su imposibilidad para alojar el embarazo. Lo infantil aparece en lo naif y popular, ya que escribe con letra infantil en los cuadros. Yo manejaba un dato, no importa, ahora lo puedo dejar como fantasía o realidad, que el papá era húngaro, porque a mí me vino bien que fuera húngaro, porque aparece en la vestimenta y en el formato de los cuadros pintados también sobre madera. Pero también porque el uso de las flores y de las flores bordadas es algo muy preciado en la cultura mexicana. Bueno, después ya no iba a ser el desempate, qué sé yo. Además, se incluye también en la obra de Frida Kahlo la noción de mestizaje y también sincretismo, ¿no? Un padre judío húngaro, para mis informaciones, y una madre mexicana. En el sincretismo aparece su madre mexicana como nativa, católica y sostenedora de creencias populares. Y por eso a mí me parecía que el bordado bordaba ese sincretismo, ¿no? Por otro lado, cuando aparece en el cuadro de la columna rota, la columna griega, también representa un símbolo de clasicismo griego, del equilibrio. Y además le da figurabilidad a las fracturas de su columna. También el origen inmigrante judío de su padre alimenta su capacidad de lucha frente a la muerte, nunca rendirse ni ceder frente a los impedimentos. Viva la vida, escribe Frida en una obra póstuma realizada en 1954. Aparecen en su pintura diversos elementos simbólicos pertenecientes también a la iconografía cristiana, ¿no? Que tenía que ver con las lágrimas que recuerdan a la Madre Dolorosa, pero también tendría que ver con esta cuestión del mestizaje o del sincretismo que tiene que ver con lo judío, lo católico, y además el atravesamiento de diversos duelos en su relación con Diego de Rivera, abortos y separaciones. Y también tratamientos crueles por su enfermedad, porque incluso se dice que hubo algunas operaciones que fueron innecesarias, y también tiene un pie amputado por gangrena. Sin embargo, ella que escribe, ¿para qué quiero mis pies si tengo alas para volar?, ¿no? Que lo dice en su diario íntimo. Hay otro factor importante acá, que es el tema de los corsés, ¿no? Que usó dolorosos corsés de yesos que la torturaban. Frida utilizaba la pintura para exorcizar su dolor, y el talento transformaba el exorcismo en obras de arte, ¿no? Y pinta desde su lecho, inválida, sin formación académica. Y su estética es popular y naif, e imita retablos de la cultura popular, muñecos sin perspectiva, y se presenta como una campesina mexicana. Sus temas principales son la figura de la madre portadora de nutrición y muerte, el realismo delirante, lo fantástico, la metamorfosis y las imágenes monstruosas, el doble, el tiempo, la infancia y la muerte. Es notable cómo los problemas socios de Frida Kahlo se homologan a los de Toulouse-Lautrec, y muestra cómo ambos artistas, en épocas y con orígenes diferentes, inician su producción artística durante sus obligados respectivos reposos. Aparecen más opuestos. Frida Kahlo y Diego Rivera se llevan 20 años. La obra de Frida Kahlo es pequeña, salvo algunas obras que son más grandes como Las dos Fridas. Es intimista, personal, y predominan en ella los autorretratos.
La obra de Diego Rivera lo muestra como muralista destacado junto con Orozco y Siqueiros. Tiene un discurso político en sus murales y acompaña a la Revolución Mexicana. Además es corpulento, Frida Kahlo es diminuta, de salud frágil, y vivió atravesando sus 32 cirugías y la amputación de un pie. La podemos llamar resiliente, su fortaleza interna le permitió superar sinsabores. Se vuelve a casar con Diego de Rivera, bueno, esto ya lo comentó Luis, lo voy a pasar. Bueno, Diego Rivera representa el clasicismo pictórico de México, y ambos presentan dos visiones del mundo. La de Rivera es la social. La de Frida, a pesar de que ella también fue militante política, es íntima y personal. Porque ella, además de sostener su militancia política, sostiene la militancia de vivir, o de sobrevivir. ¿Por qué no surrealista y sin naif? Gran parte de su obra se inspira en mitos y relatos de la cultura mexicana, las acompaña con una escritura redonda, infantil, ingenua. El movimiento surrealista con André Breton a la cabeza sí la quiso incluir entre sus filas, luego de este encuentro entre Breton y Frida Kahlo. De hecho, le organizó una exposición en París, como contaba Luis antes. También Breton quiso incluir la teoría de los sueños de Freud en 1931, pero fue Freud mismo el que se encargó de diferenciarse de su manifiesto, diciendo que no hablaban de los mismos temas. Fue Lacan, en 1950, quien nombró a Breton, diciendo que sus ideas surrealistas lo acercaron más a Freud que la literatura médica. Por otro lado, al lado de esta tragedia, uno ve que la casa de Coyoacán, donde pintaba, hoy Museo Frida Kahlo, es alegre, estética y luminosa. Bueno, su cuerpo herido y roto es transformado. Diego Rivera es el hombre de su vida, en una relación de odio, pasión. Esta es una descripción de Carlos Fuentes, ¿no? Deslumbramiento intelectual, seducción física, peleas apocalípticas y reconciliaciones cataclísmicas. A partir de ahí, bueno, inicia su vida dolorosa y se casa con él a los 22 años. El tema de la sublimación. Yo tomé la definición que da Elizabeth Roudinesco en su diccionario, donde dice que el término sublimación deriva de las bellas artes, lo sublime, de la química, sublimar, y de la psicología, subliminal, para designar la elevación en el sentido estético, o bien un pasaje del estado sólido al estado gaseoso, o un más allá de la conciencia. Freud conceptualizó el término en 1905 para dar cuenta de un tipo particular de actividad humana, creación literaria, artística e intelectual, sin relación aparente con la sexualidad, pero que extrae su fuerza de la pulsión sexual, desplazada hacia un fin no sexual, invistiendo objetos valorados socialmente. Sublima en sus creaciones artísticas, pero a la vez repara su cuerpo roto, recreándolo muchas veces, en términos del uso del objeto de Winnicott. Sus piernas y su útero están dañados, sus cuadros fluyen, vuelan y crean, simbolizan el dolor, como las flechas que salen de su cuerpo y lo trasciende pintándolo así. Su creación pictórica entonces la lleva a sublimar además de reparar, porque transforma su imposibilidad de gestar en 200 obras de arte entre dibujos y pinturas, que es considerada muy valiosa, además, desde la lectura feminista. Ella misma se decoraba como objeto al estilo de una performance, vistiéndose con la ropa típica mexicana, la cultura de su madre, que a la vez, por eso yo juego con lo del padre húngaro, ¿no? Usan los mismos símbolos. Su obra es más que una autobiografía plástica, además ella fue autodidacta en su formación artística. Y acá viene este subtítulo que tenía esta presentación, que son los avatares de época. Porque en la actualidad, los niños
prepúberes de 9 años la consideran un personaje actual en su imaginario femenino, ya que forma parte de la colección Antiprincesas para niños, y que también aparece su imagen en bolsos, polleras. Esta nueva mirada sobre Frida Kahlo se sale del psicoanálisis, pero recrea y entra en las fantasías actualizadas de los niños y en las infancias en el entorno del feminismo actual. Me parecía importante traer esta perspectiva, porque en una presentación anterior que hicimos con Luis, esta perspectiva no estaba tan, no circulaba tanto entre nosotros. Y también, digamos, como dice el cartel, todavía veo horizontes donde tú pones fronteras, que me parece, digamos, cómo la vitalidad de Frida Kahlo se recrea a lo largo de diferentes generaciones. Acá aludo a un comentario que hace Yago Franco en la presentación del miércoles pasado, donde dice que debemos sortear el riesgo de la confusión de lengua, ya que el sexo es biológico y el género es la representación que da cuenta del imaginario social. Si todo es social y político, no existiría lo subjetivo, situación que llegaría a desdibujar el psicoanálisis. Los traumas de Frida Kahlo cobran figurabilidad a través de la creación plástica. En términos psicoanalíticos, pensamos la expresión gráfica como un lenguaje posible para la elaboración psíquica del padecimiento corporal. Partiendo del análisis de sus producciones, de su diario íntimo, para concluir en el cuadro final, observamos, por recurrencias y convergencias, la reiteración del contenido temático, desintegración, ruptura física y afectiva, pérdida y dolor. El hecho de que su padre le colocara un espejo en su cama ortopédica y le acercara óleos y pinceles, activó el uso, al decir de Winnicott, del material al servicio de la producción de su serie de autorretratos, base de sus pinturas posteriores. Estos sucesos podríamos considerarlos verdaderas interpretaciones de arte al servicio de la elaboración del dolor y la postración física. Bueno, espero que esto que yo pensé complemente. Y además, bueno, yo parto de otros autores y sobre todo de Winnicott. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, Jani, te damos la bienvenida a Argentina y te damos la palabra. Muchas gracias, muy agradecida por esta invitación. Voy a empezar con una frase de Carlos Fuentes, que escribió: el cuerpo es el templo del alma, el rostro es el templo del cuerpo, y cuando el cuerpo se rompe, el alma no posee más altar que el de un rostro. Primero que nada, quiero agradecer la invitación, comentar un trabajo sobre un ícono mexicano como Frida Kahlo me llena de orgullo. Y cuando agrego que mi comentario se dirige al trabajo de un amigo, como Luis Minuchin, la satisfacción va por partida doble. Virginia Woolf afirmaba que una biografía puede considerarse completa si cubre 6 o 7 de las 1000 personalidades que puede tener un ser humano. La figura de Frida se ha transformado en un objeto de culto, en un mito en el que ella contribuyó. A más de medio siglo de su muerte todavía nos alcanzan sus reflejos. Marta Zamora la describió como la artista de la intimidad, como la artista que recogió el pincel de la angustia y al mismo tiempo atrapó en los lienzos el pincel del mundo cotidiano. Pintar para ella, nos dice, fue la vía más directa al corazón de la sensibilidad humana. Frida ha sido tomada como bandera por algunos movimientos sociales. Le han llamado la famosa fridomanía, y es siempre motivo de reflexión desde diversas teorías psicoanalíticas. Existen varios ensayos que se han centrado en la psicogénesis del contenido de la obra de Frida, pero pocos se han centrado en el proceso emocional que acompañó a Frida en su creación. Hace algunos años me aproximé a Frida en un trabajo titulado Bion y Winnicott en la clínica, un diálogo con Frida Kahlo. En un intento de lograrlo, escribí a manera de conjetura imaginativa un diálogo en donde Winnicott y Bion eran los analistas de Frida ocupando el diván. ¿Quién era,
¿Cómo se pensaba a sí misma? ¿Qué proceso creativo y destructivo la acompañó? En el trabajo que Luis nos presentó, él menciona varias carencias emocionales y físicas que Frida tuvo. Mencionó, entre muchas, las condiciones familiares no fueron favorables, esto del embarazo de Cristina, el accidente del tranvía, el accidente de Diego, la enfermedad, es decir, una intensa tarea de duelos, de pérdidas. Cuando Bion en 1977 describió el concepto de cesura, escribió: Picasso pintó sobre un pedazo de vidrio en forma tal que se podía apreciar desde ambos lados. Y lo mismo puede decirse de la cesura. Depende de qué lado miremos, es la dirección en la que viajaremos. Mi invitación desde este vértice es a pensar la vida y obra de Frida como una cesura, es decir, con el objetivo de mostrar el otro lado del vidrio. Me gustaría comentar algunas de las muchas experiencias que Frida sí tuvo a plenitud. La cesura, como mencioné en un trabajo titulado Cesuras en el cuerpo de Frida Kahlo, genera movimiento entre diferentes partes de la psique, vincula estados mentales que pueden parecer infranqueables e incluso inalcanzables y hace posible que una ruptura sea al mismo tiempo una continuidad. A los 6 años, Frida contrajo poliomielitis. Esto parece haber sido el inicio de la lucha con el cuerpo y con la vida. Pero Frida mencionó: la inmovilidad física dejó mi mente libre para deslizarme hacia adentro con planes infinitos. Recurrí a mi mente como compañía. Surgió la fantasía de que tenía una amiga imaginaria que era ágil y bailaba como si no tuviera peso alguno. Yo la seguía en todos sus movimientos y le contaba mientras ella bailaba mis problemas secretos. En uno de los pasajes de su diario, donde habla del cuadro que Luis nos mostró, las dos Fridas, escribe Frida: confesé haber tenido una amiga imaginaria a la que celosamente guardé durante 34 años. Frida tuvo un padre que le llamaba Liebe Frida. Fue su primer mentor. Fotógrafo y amante de la música y cultura, la estimuló a pensar por ella misma y fue cómplice de las agonías corporales que ambos sufrieron porque el padre sufría de ataques epilépticos. Tuvo una madre que no pudo alimentarla de leche por el embarazo de Cristina, cuando Frida tenía pocos meses, pero la alimentó de posibilidades al construirle un caballete y un espejo después del accidente que tuvo en la adolescencia. Esto, en mi opinión, fue una verdadera reparación en el sentido que Luis describe. Me recordó esta escena lo que a veces sucede con el tratamiento con los niños, en donde si bien los padres efectivamente tenemos fallas, ¿no? Lo importante es que el hecho de que los padres lleven a tratamiento a los niños en sí es un acto de reparación. Entonces, es por eso que lo asocio a este momento en donde es la madre la que manda a construir este caballete porque por el corsé ya no podía sentarse y coloca un espejo en el techo. En ese cuerpo sufriente por la violencia corporal, los fragmentos de memoria y las tormentas corporales pudieron ser transformadas cuando sucede esta construcción que la madre hace. El padre le regaló una caja de colores de óleo y eso fue el inicio de una etapa de varios autorretratos. Ella escribió: éramos dos Fridas, la del espejo y yo. Desde ese momento mi compañía fui yo misma. Trazaba líneas y les daba un sentido. Los cuadros actuaron como bálsamos hacia un cuerpo agotado y dolido. Y vemos cómo Frida logra momentáneamente una reorganización narcisista a través de los autorretratos. Frida contó con una mente, con un cuerpo que tenía sus propios códigos de placer y de dolor, y en ciertos momentos ambos fueron escuchados por Psique, plasmando en sus cuadros un homenaje a la sensualidad como manifestación vital. Transgredió el discurso que su época le otorgaba a la mujer y a partir de la percepción de sus desgarros corporales y su forzada inmovilidad, intentó plasmar agonías tempranas en espejos del alma. Eros, mencionó Lanier, puede revelarse capaz de una combatividad y una astucia insospechada para el sujeto.
Como lo describió Zamora, Frida exhibió su cuerpo abierto y lastimado, en este cuadro de la columna rota, por ejemplo, y en otros, de ese mismo ser abierto. Brotó la vida en forma de ramajes que llevaban sangre para fecundar la tierra estéril. Siempre tornó visibles emociones comunes a todo ser humano, como la soledad, el dolor, la angustia, la sexualidad. Y encontramos esta cesura nuevamente, donde un torso sostenido por un elemento de tortura muestra también en contraste unos armoniosos pechos. Sabemos que es imposible determinar cuál es la mezcla precisa de situaciones dadas en el ambiente familiar y social que, sumados a las características psicológicas individuales, componen el total requerido para que brote el genio creador. La expresión artística es una forma de dar figurabilidad a la experiencia emocional, representándola en imágenes expresivas y evocativas. Juan Soriano se refirió a Frida como una mujer llena de imágenes. Aquí es donde la pregunta de Luis en cuanto a si los cuadros mostraban emergentes del inconsciente, yo considero que sí, en tanto que todo trabajo del inconsciente se realiza a través de la condensación, del desplazamiento y de la figurabilidad de las imágenes. Un breve pensamiento respecto al concepto de trauma. En un artículo clásico, los Baranger explican cuidadosamente los múltiples y cambiantes significados que el término trauma tuvo para Freud a lo largo de sus escritos. Tradicionalmente en psicoanálisis, en el nivel más general, el trauma se ha descrito como los efectos disruptivos del exceso de excitación en el funcionamiento y su impacto en la capacidad de la mente para la creación de representaciones, símbolos y afectos. Coincido con Levin cuando mencionó en un artículo Trauma, Proceso y Representación, que la pregunta clave que debemos hacernos es a qué grado el evento traumático o los eventos traumáticos externos o internos alteran los procesos regulatorios psíquicos, a qué grado alteran las capacidades del desarrollo y las necesidades de la psique de un individuo en particular. Agregaría que son las posibilidades de elaboración del aparato psíquico las que resultan esenciales para dar sentido a nuestras experiencias traumáticas. Desde esta perspectiva, lo que importa no es dónde se origina, sino cómo y en qué medida es procesado por la mente y si se utiliza de manera creativa. Ensamblo aquí la idea de Winnicott sobre creatividad, porque el autor mencionó, como también lo mencionó Luis, que la creatividad es inherente al hecho de vivir. Lo original es el gesto creador, aquello que no queda sujeto a adaptaciones ni formalizaciones. No estaría completa la descripción de Frida si no se menciona una de las características que más la han subrayado, su carácter revolucionario. Desde su inserción en la sociedad, rompió ese lugar para la mujer. A principios de 1910 empezó la Revolución Mexicana y ella recuerda observar las batallas de Emiliano Zapata desde la ventana. Tenía entonces 4 años y ya estaba inmersa en lo social. Este cuerpo social estuvo lleno de vida. La expresión artística y política y el tejido social que construyó en conjunto con Diego se convirtió en la verdad mental que los mantuvo cerca siempre. A pesar de las turbulencias maritales, los unía también el amor a los pueblos prehispánicos y el compromiso político y la esperanza en el país, la cual mantuvo hasta el final. En esta época, la cesura se expresa, con este pasaje, se expresa como posibilidad de oscilación. En sus cuadros, la pintora reproducía también un estado de ánimo social. Ella quería que su obra fuera una afirmación de su identidad mexicana y por ello recurría con frecuencia a técnicas y temas extraídos del folclore y del arte popular de México. Así es que es importante señalar el contexto histórico en el que vivió, pues se trató de un momento político y cultural muy especial, en el que un país entero pugnó por establecer el derecho a la tierra, a la educación y a la cultura. Frida hablaba 5 idiomas: ruso, francés, alemán, inglés y español. Era una mujer muy culta y bien documentada.
Fue producto de una generación audaz y luminosa que volvía la mirada con devoción a las raíces propias de lo mexicano. Los pasajes del trauma, la creación, como una incesante búsqueda de sentirse viva y acceder a lo que Winnicott llamó la experiencia cultural, los encontramos a lo largo de toda su obra. Como ella misma escribió, soy un artista que pinta su propia realidad. ¿Y quién no lo hace? Como lo señaló Klein en 1930 ella escribe, sobre el simbolismo se construye también la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad en general. ¿Cuáles son las cesuras que Frida tuvo que atravesar para que pudiera articularse la reparación, la creatividad, el trauma, la sublimación? Fue la cesura familiar, la cesura de dolor, la cesura erógena, la cesura del arte, la cesura social, de revolución, la cesura del final o la cesura infinita. No lo sé en su totalidad, pero al final de los temblores que nacen de la profundidad de lo protomental, Frida se dio luz a sí misma. Al final, proclamó un canto a la vida en el lujurioso colorido del cuadro en el que dibujó unas sandías abiertas. Al-Arraji mencionó que el cuadro Viva la Vida funcionó como frontera entre el paso por la vida y por la muerte. Y tenía razón. El último cuadro que ella pintó días antes de morir se llamó Viva la Vida. Aquí, en cuanto a las cesuras, tal vez más adelante podemos tener el tiempo para mencionar los aspectos principales de su obra, como ya lo han mencionado, pero sobre todo cómo se entrelazan, por ejemplo, los corazones sangrantes como dobles de órganos que formaron parte de una dualidad, en donde Frida siempre se abraza a la tierra con la firmeza de una planta viva y permanente, y en donde alude a Coatlicue, la diosa madre de los aztecas. El único cuadro que no quedó retratado, escribió Herrera, fue el tránsito nocturno hacia otro mundo. Un 13 de julio de 1954, Frida entró al féretro y al cerrarse, atrapó dentro toda la soledad que ella tanto temía. La acompañó la pasión y todos los colores de una vida de arcoíris. Así es que mi invitación para finalizar es que aquí hay una foto de un cuadro que quisiera mostrar, si es posible, pero mi invitación es que atrapemos un instante de Frida Kahlo y celebremos que viva la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Yani. Norberto. A ver, Norberto iba a tratar de pasar una foto que Yani nos mandó. Y creo que todos conocen sobre las sandías. Sí. A ver. Me parece que hubo algún tipo de... Bueno, si no vamos... Si no, más adelante tal vez... Está bien, está bien. ¿Algún problema? Está sin luz, Norberto. Bueno. No hay problema. Sí. Va a tratar de entrar por el preguntas. teléfono. Bueno. Esperando que, bueno, Norberto restablezca su conexión para poder pasarnos esa foto. Bueno, damos gracias a todos los participantes. Hemos tenido saludos desde Córdoba, Emiratos Árabes, México, Honduras. Así que, bueno, damos gracias por todos los que participan de este espacio. Voy empezando a leer algunas de los comentarios y de las preguntas. Silvina Ferreira dos Santos dice que gusto, Jani, que estés en la EAPG, muy agradecidos en el área de Winnicott de la EAPG por tu hospitalidad en México. Bueno, vienen muchas felicitaciones y muchos saludos, que después los verán ustedes en el chat, así que vamos a ir a algún tipo de preguntas y de comentarios para el intercambio. El FIRE de Cristian dice, Frida Kahlo era feminista por sus obras. José Dávila, ¿se podría pensar en el estilo de Kahlo como en la estructura de un paciente que no siempre es absolutamente una,
sino que puede haber estilos diferentes. Por ejemplo, algo de obsesivo con ciertos matices histéricos y ciertas defensas psicóticas. Lo mismo la obra de Frida Kahlo refleja, entre otras, el arte surrealista. Vamos leyendo algunas y después ustedes van contestando. Graciela Jainsky. Gracias, Luis, por la profundidad de tu trabajo e invitarnos a pensar la expresión pictórica desde el psicoanálisis. Me surgen distintos interrogantes sobre, 1, la relación entre estilos pictóricos como surrealismo, reflejo de un contexto histórico y composición particular del individuo. 2. Dada la inmovilidad del cuerpo sufriente de Frida, ¿cómo piensan el valor del movimiento en sus obras? Que personalmente transmiten sensibilidad y dureza. 3. Si pueden desarrollar el concepto de belleza desde su perspectiva. Bueno, gracias, Luis, por tu creativa presentación. A ver, un momentito. Muy interesante el trabajo. Bueno, una pregunta para Ana. Ana, cuando planteas que las obras de Frida son intimistas, ¿podrías desarrollarlo? Esto es de Graciela Jainsky. ¿Qué consideran que invita, convoca al que observa? Bueno, si quieren ir pensando esto y después vamos sumando más. Desmuteate, Luis, estás muteado. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. No, es que en realidad les voy a decir varias cosas. Me ha dejado muteado, en silencio, primero las aportaciones de las dos invitadas que han no sé, hecho un trabajo de elaboración, pero magnífico, ¿no? Tanto a Ana como a Yani, les agradezco la presentación, la participación y todo. Eso ya me dejó mudo. Pero les quiero decir una cosa. A ver, toda mi intención no fue resolver sobre el estado y la vida mental de Frida Kahlo, sino que era la excusa y el argumento para desarrollar conceptos. O sea, porque en la transferencia no está presente, está el impacto que nos produce a nosotros sus obras y hacemos abstracciones ricamente creativas y podemos hacer cualquier tipo de abstracción. Pero en realidad el sentido de lo que quería plantear era poder desarrollar conceptos. Uno de ellos podría ser simbolización, creación, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esto, yo no sé si podré responder todo, porque yo, como le dije antes, me quedé asombrado entre estas preguntas que decís, lo que planteó y trajo Yani, lo que trajo Ana María, la verdad que son cosas muy, muy ricas. Yo lo que quiero decir, tomándolo del psicoanálisis, una de las cosas sí que yo creo desarrollé y planteo es acerca de la idea de simbolización. ¿Y qué es un símbolo? Es decir, ¿qué cosas se pueden expresar simbólicamente en un sujeto, ¿no? Yo lo que resalto es que podemos plantear muchas cosas que ella está pintando en un cuadro, pero el símbolo es una creación individual del sujeto. Cada uno tiene y le determina y le da un significado a ese símbolo. Por eso, ante la misma percepción de la obra, cada uno podemos tener distintas reacciones. Fíjense, hay gente como en tu cuadro, alguien se enoja, a alguien le gusta, no le gusta. Es decir, en realidad es lo que eso despierta dentro de uno, como emoción y como significación. Por eso yo decía que esta presentación era no para analizarla a Frida Kahlo, que no ha precisado de nosotros, sino que desarrollar algunos conceptos. Quisiera agregar algo más, no sé si va a responder o no, porque qué sé yo, entre las preguntas, lo que me dicen todo, y le dejo también a las dos
compañeras de presentación. Así les atribuyo también más responsabilidades a ellas, ¿no? Una sola cosa, creo que sí puedo hacer como abstracción teórica, ¿no? Si es así, como hipótesis, que a mí me quedó resaltando de esto. Procesos y aspectos de identificación en la estructuración psíquica de ellas. Fíjense, y Ana también tomaba las cosas del padre húngaro y demás, pero que el padre era fotógrafo, y ella se transformó simbólicamente en pintora. Que hay una transformación simbólica entre una foto y una pintura, son formas de expresión de algo, y que yo tomaría, y fíjense, y la mayor parte de sus cuadros es ella, o ella mirándose, ¿no? O sea que me parece que hay una especie de reafirmación de algo, de unas conjeturas, ¿no? Por supuesto, de ese padre fotógrafo introyectado que ella se fue expresando a través de esa búsqueda de reconocimiento. Entonces, en última instancia, se me ocurría pensar que cuál es la situación edípica por la que atravesó y con la que estructuró su mente Frida Kahlo, a pesar de todos los traumas que ha tenido, ¿no? Sería, el complejo de Edipo estuvo dado por el padre fotógrafo penetrando junto a la madre México, ¿no? La madre México estaría dado por todas esas características del mexicanismo que resaltó Yanni sobre todo y demás. Es decir, me parece que esa fue la pareja edípica que ella pudo construir, y que evidentemente, fíjense, con todo su traumatismo, podemos decir, psicótica no fue, tuvo capacidad expresiva, pudo desarrollarse no más allá de sus sufrimientos, traumas y demás, o sea que hay una transformación simbólica, lo cual me implica que me hace pensar que hay determinada estructuración edípica. Han estado las fallas maternas que han comentado, que hemos dicho y demás, pero que está tomado la Madre México como que también sirvió de plano en esa integración. Y mire, fíjense, el Edipo ha surgido, dije, mucho en esta última semana, ¿no? La unión de dos continentes, ¿no? Si quieren, Hungría, Europa y México, se juntaron los dos y crearon eso que llaman arte, si quieren arte mexicano, o eso que llamaban Frida Kahlo. No sé, no creo que esto responda a las preguntas, ¿no? A todos, pero bueno, son reflexiones y cosas que vamos viendo. Y quiero resaltar una cosa más por el tiempo que nos va dando. Y también le agradezco a Yanni. Yo no recordaba lo del cuadro de la Viva la vida, las sandías, ¿no? Y yo creo, esto también me parece que es algo, yo diría, es el centro de esta presentación con todos nosotros, y estamos festejando que viva la vida. Esta sería esta pantalla, no sé, Zoom sería, son nuestras sandías que nos permiten seguir transformando la angustia, las ansiedades, ¿no? Y acá no vamos a decir, no es metapsicológicamente instinto de muerte. Tenemos una cosa real externa, es el virus que da vuelta por allí. Entonces, viva la vida, yo creo que es la posibilidad no solo de seguir biológicamente vivos y conectados tecnológicamente, sino de poder seguir sintiendo y pensando, cada uno de nosotros, y reflexionando, y esa es la parte, sería la creatividad que cada uno puede ir teniendo y desarrollando, y que creo que nos permite transitar el peligro del virus, ¿no? Es decir, creo que en esta hora, estas 2 horas, en vez de estar pensando en el virus y en los vacunados y cuánto, y si llegan las vacunas o no, o si los hijos, que más chicos, y otro, estamos pensando en algo que hace a la vida, ¿no? Es decir, en el plano estético, artístico, simbólico, en poder pensar. Y creo que nos rescatamos no solamente lo orgánico, si ya estamos vivos, y lo emocional es que somos sujetos que podemos sentir y pensar. Y en eso yo les agradezco que ustedes, sería un acto creativo, me hayan permitido intercambiar con ustedes, incorporar, poner, sacar cosas y recrear estos conceptos, ¿no? Por ahora esto, quiero dejarla a las chicas, si no sería aburrido. Ana, tenés que desmutearte.
Estás muteada, Ana. Ahí Sí, está. sí. Bueno, me preguntaban por qué intimista, porque, digamos, mi idea es que ella con su obra crea intimidad, amplía y repara su mundo interno, y despliega lo no desplegado psíquico, que después se ve en su vida de relación, ¿no? Porque hace una ligadura ideológica, profesional y de pareja, ¿no? Muy amplia, ¿no? Y muy, si bien controvertida, de mucha riqueza. Y después había otra pregunta que era ¿por qué feminista? Porque ella, digamos, sobrepasa su esterilidad con una fertilidad de 200 obras, que yo lo marco en mi comentario. Y por otro lado, también yo acuerdo con Luis esto de que no se la puede analizar como una paciente, porque nos convoca como artista plástica. Y por eso yo puse ahí, digamos, que cómo ella se espeja, digamos, el uso del objeto y el uso del arte como objeto para trascenderse a sí misma y para elaborar toda esta ruptura, ¿no? Que era lo que Gianni habla también de la cisura, que es un concepto tan interesante y tan importante en Bion. Ella trasciende esa ruptura y no, digamos, si bien plasma gráficamente su cuerpo roto, en su obra ella lo repara en el lienzo, con lo cual se trasciende su propio cuerpo. Por eso yo digo que sublima y repara, las dos cosas, me parece. Bueno, muchas gracias, y gracias por las preguntas. Dani, ¿querés agregar algo? Después sigo leyendo otro grupo de preguntas. Perdón. Sí. A ver, espera que voy a sacar esto. Cuando no sé qué hable Gianni, ahora voy a pasar la última hora. Perdón, estoy doble. A ver, se me cortó la luz unos minutitos y ahora voy a pasar, después que Gianni hable, el pedido que hizo de ese cuadro de Frida. Te escuchamos, Gianni. Sí, Gianni. Tenés que desmutearte. Ahí está. Muchas gracias y muchas gracias también por este saludo a Silvina. Como saben, en 2017 tuvimos el encuentro latinoamericano de Winnicott aquí en la Ciudad de México. Varios de los colegas tuvieron la oportunidad de visitar el famoso estado de Michoacán, donde se encuentra la famosa isla de Janitzio, que les comentaba en la mañana, y que mi nombre, Jani, viene de ahí. Ahí está la cultura. Ahí está, ahí es, Jani significa gota de agua en purépecha, y Janitzio, que es el nombre de donde viene Jani, significa rocío, pero todos han visto estas películas, el famoso Día de Muertos en la isla de Pátzcuaro, es donde se lleva toda esta tradición, se desenvuelve ahí. Entonces están invitados para ahora el Congreso Internacional de Bion, será en 2022, tendremos de Winnicott, y aunque no haya congresos, siempre es un momento importante, y en México tienen su casa, como Luis lo comentaba, es un amigo de la familia que vino a México varias veces, y por supuesto que esta Casa Azul de Frida Kahlo, que está en Coyoacán, los espera con mucho gusto. También gracias a Maki Díaz, que puso el link donde se puede ver el cuadro de Frida Kahlo. Más o menos lo que alcancé a ver de algunas preguntas es respecto a este concepto de cesura. ¿A qué me refiero? ¿O por qué mi planteamiento es mirar la obra y la vida de Frida Kahlo, y yo diría que en general de todos, como cesura, como este momento de choque, ¿no? Como esta unión en donde una ruptura es al mismo tiempo una continuidad? Me gustó mucho cuando Ana dijo, Frida tenía la obligación de crear. Me gusta la obligación por todo el contexto en el que ella nació y se desarrolló. Efectivamente me gusta porque coincido en que era una obligación.
Y en términos del padre y toda la cadena de identificaciones, por eso es que pienso que ilustra muy bien su obra también el funcionamiento del inconsciente, porque el yo corporal tiene este aspecto inconsciente y porque el yo, como lo dijo Freud, se nutre de identificaciones. En ese sentido, un alimento fundamental, como lo mencionó Luis, fue el padre, donde ella escribe en su diario que para ella los cuadros eran fotografías, porque ella pasaba muchas horas junto con el padre y él enseñó cómo se revelaban, qué se tenía que cuidar, todos estos detalles. Es lo mismo que hizo con su obra. Entonces, mirar una obra como un síntoma en un paciente, como un malestar, desde la cesura, implica verlo desde varios lados del vidrio, desde varios ángulos. Por ejemplo, solamente para mencionar algunos puntos de la cesura, Frida estableció asociaciones entre raíces y venas, tendones y nervios. Todos eran elementos que simbolizaban conductas de alimentación o vías de transmisión de dolor. La obra estaba anclada en las profundidades de lo corporal, en este concepto en donde lo mental y lo corporal todavía no está diferenciado. Esto es algo que da cuenta de este concepto de cesura. Entonces, lo que señala Luis es fundamental en términos de toda la cadena de identificaciones que ella fue tejiendo, en donde son lo comentaron hoy, cristalizó en una obra muy creativa, en donde varios autores que han escrito sobre ella mencionan que toda la esterilidad biológica se compensó con la fertilidad artística en cuanto a toda la producción que ella realizó a lo largo de su obra. Digamos, por ahora me quedaría solamente con esto, y esto tiene que ver con lo que comentaban hace rato, con el valor del movimiento, porque justo para considerarse cesura es sinónimo de movimiento. Es como este choque, yo utilizo mucho para mostrar este concepto, la imagen de cuando las olas, dos olas chocan o varias olas chocan en el mar. Hay un encuentro, pero hay una ruptura y cada encuentro te lleva en direcciones distintas y te lleva por rutas distintas que se articulan y se desarticulan constantemente. Entonces, esta es una invitación a mirar, como comentaba hace rato, a los pacientes, por ejemplo, desde este ángulo, cuando decían, tenemos una pincelada de obsesivo, de histérico, y entramos en distintos estados mentales. Y creo que sin duda alguna Melanie Klein es la pionera, ¿no? Y la que abre la posibilidad de mirar al ser humano desde este ángulo, con este concepto de identificación proyectiva que Luis conoce también en el libro que tiene publicado sobre Melanie Klein. Hani, ¿querés que pasemos si quieres, mira, como veo que hay muchas, preguntas, comentarios, para cerrar tal vez la podría, bueno, aquí está, mira. Si querías, disculpen, pero bueno, se cortó la luz. No, muy bien, muy bien. En mi casa y en mi consultorio y por eso perfecto. Y que alguien comentó en el chat, que también Ana lo mencionó, esta paradoja de que este cuadro se llame Naturaleza Muerta, Viva la Vida. Y es lo que Luis mencionaba, el momento actual, ¿no? En donde respiramos muerte en todo el mundo, está también la vida. Sí, claro. Claro, mira. Bueno, pero, a ver. Sí, a ver, si Luis, ¿vos querías decir algo o quieren que siga con las preguntas? Quiero tomar este punto de reflexiones generales, este último que resaltó Gianni. Donde está la muerte está la vida. Entonces nos vamos a Freud, instinto de vida e instinto de muerte. O sea, estamos planteando nuevamente la lucha conflictiva, si quieren metapsicológicamente, entre instinto de vida e instinto de muerte, libido y agresión, como lo querramos llamar. Pero yo quiero resaltar algo, simplemente, de lo que estamos viendo, que es riquísimo. La verdad que da para atravesar toda la pandemia, intercambiando todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que le quiero decir? No, pero de cosas que los intentos en última instancia, yo vuelvo a decir, yo no quiero hablar de Frida Kahlo, porque no tuve la suerte de haberla podido atender en el consultorio, ¿no? Pero
los intentos que ha hecho ella en relación a toda su experiencia de vida traumática, de elaborar y transformar esas situaciones traumáticas. Resalto varias cosas que dijo Jan y lo dijo Ana también, en relación, por ejemplo, y el padre fotógrafo era, y el espejo que le pusieron cuando ella estaba postrada en la cama, es decir, empezaba como a poderse reflejar en ella misma, otra persona puede haber hecho una psicosis, ¿no? Está allí y se muere, se suicida. Ella empezó en esa sensorialidad, algo que tenía que ver con identificación con el padre, pero le quiero decir por qué es lo visual. Porque ahí decía, yo diría que lo que resaltamos es, o yo trato de resaltar en general siempre, el uso de todos los órganos de los sentidos. En este caso fue visual y se hizo artista plástica, bueno, tiene la influencia del padre. Pero todos los órganos, ustedes recordarán el libro El perfume, el de Susskind, también ese libro, también que lo que lo salvó a él era el olfato. Es decir, y ustedes vieron que, yo siempre digo, cotidianamente nosotros, con gente, uno mismo conocido, gente que cada uno tiene de los órganos de los sentidos, el predominio de tal o cual órgano de los sentidos. Ustedes vieron que hay gente que dice, yo veo una cara y no me la olvido más. Otro dice, yo siento un olor y no lo olvido más, ¿no? Es decir, que en realidad lo que tenemos a disposición son los 5 órganos de los sentidos, y cada uno lo toma y lo desarrolló en lo que en sus basamientos inconscientes le permitió introyectarlos y transformarlos en ¿qué? En algo simbólico para poder expresar y desarrollar la vida, ¿no? Es decir, lo que hacemos es transformaciones sensoriales y emocionales a través de símbolos que van a expresar algo de lo que nos va sucediendo, y es elaboración, si quieren, de carga pulsional, instintual, de la que sea, ¿no? Por eso, yo ahí sí le corrijo algo a Yani, ¿no? Cuando ella dijo la obligación de crear, no es la obligación, sino que es la riqueza que nuestro yo puede tener de poder crear, que nos permite seguir a través de los simbolismos, simbólicamente, poder seguir elaborando nuestras cargas pulsionales de la vida. Y también hasta las situaciones externas, ¿no? En este momento vuelvo a tomar, la pandemia es una situación externa que nos amenaza, no es instinto de muerte, es la pandemia, un virus concreto y real. Bueno, vamos tratando de atravesar simbólicamente toda esta situación. Esto quería agregar y tomar algo de... y esta es la riqueza, la fertilidad en última instancia no es, justamente como hizo Frida Kahlo, no es solo el hecho de tener hijos, ¿no? Sino lo que podemos procrear, producir, que puede ser en un escrito, en una música, en un libro, en lo que podemos procrear en relación a nuestras situaciones, en nuestras experiencias vivenciales, traumáticas o no, ¿no? Esto quería agregar simplemente, perdón. Bueno, solo una aclaración, que la palabra la obligación es de Ana, que yo subrayo y me gustó mucho, pero es una palabra que usó Ana, me gustó mucho. Bueno, no nos quedan muchos minutos, así que, bueno, sin duda el chat despierta muchísimo interés por las presentaciones, así que voy a tratar de leer, no todas, no voy a poder, pero algunas de las preguntas como para que ustedes vayan haciendo un cierre. Bueno, Manuel Podestá dice, no quiero ser pesimista, pero en la actualidad se podría pensar que el atractivo de Frida para los más jóvenes se puede apoyar más en su imagen con el centro, en el rostro y sus cejas, también como símbolo de la diversidad sexual, que en su vida y obra. En una época en que la imagen es casi todo, sobre esta apoyadura se puede montar el atractivo de su vida y de obra. Susana Campo dice, gracias a los 3 presentadores por la belleza de sus narraciones sobre Frida Kahlo. Aprecio una diferencia de género en la lectura de la obra y vida de Frida. Uno masculino, como no, surrealista, infantil y naif, y con rasgos narcisistas, y otro femenino, aceptando la empatía, la creación del inconsciente y como precursora de lo revolucionario y feminista. María Susana Campo también pide alguna elaboración sobre la noción de género en la lectura de Frida Kahlo. Elena Albumasic, preciosa presentación de Hani, llena de poesía, digna representante de los psicoanalistas mexicanos. Felicitaciones, que viva la vida. Bueno, hay muchas felicitaciones y con
Cintia Chantril, muy interesantes las 3 exposiciones. Despierta infinitas cuestiones que invitan a la reflexión y a la recreación, tan necesarias hoy. Quería preguntarles si acaso se podía pensar las transparencias en sus obras como el sufrimiento de un cuerpo que no puede ser velado, ya que el dolor no deja de irrumpir en el aparato, arrasando frecuentemente con las barreras protectoras. Interesante pensar los bordados a los que se hizo referencia, como el concepto que mencionó Hani de sesudez. Si lo puede ampliar, por favor, muchas gracias. ¿Es posible, dice Liliana Carbone, alguna reflexión acerca de su padre fotógrafo y ella volcada también a una expresión artística visual? Bueno, muchos agradecimientos. Patricia, ¿Sí? Vamos cerrando. Vamos a hacer una cosa, que por favor Luis, Hani y Ana María vayan redondeando. Hay un montón de preguntas. Agradecemos muchísimo la presencia del público, de la gente. Hay un montón de preguntas que quedarán y comentarios que dejarán pensando a Luis y a las participantes. Pero sí, por favor, pueden ir haciendo comentarios sobre estas preguntas y vamos ya cerrando. Escuchamos Luis, Ana María y Hani. Le doy lugar a las chicas, a ver qué quieren decir. Después, así trato de cerrar al final, a ver. Yo quería decir así brevemente que, porque hay una pregunta vinculada con el bordado. Bueno, si algo a mí me enamoró de México fueron los bordados mexicanos. Y yo tenía, y además me parecían que tenían un parecido con los húngaros, porque yo tenía, mi mamá tenía un blusón que tenía el bordado muy parecido. O sea que yo lo vengo asociando muchos años antes de ser psicoanalista, lo del tema de los bordados. Y me parece que tiene que ver con esa marca construida, ¿no? Como pintar un lienzo, hacer un bordado, y en lo transgeneracional. Y no era que me interesaba el tema del género en relación a... por ahí género, no como género vinculado a la identidad, sino género bordado, que sea como de alguna manera y para alguna vía, los niños de 9 años saben quién es Frida Kahlo, cosa que en otra época a lo mejor no hubiera sido posible. Eso, y con eso cierro y agradezco, la verdad que la disfruté esta mesa con ustedes, un placer. La seguimos en México, yo me voy. Bueno, chao, gracias. Sí, que quede escrito, bueno, más bien grabado, que la próxima que nos encontremos te voy a dar unos bordados preciosos de Oaxaca, porque además les voy a decir que la mamá de Frida Kahlo era de Oaxaca. Entonces esta mezcla que comentaban es fantástica. Entonces yo te prometo que te voy a dar esos bordados cuando nos veamos. Solamente digo, además de agradecer, mencionar lo importante que escribieron sobre el dolor, porque justo Bion en Elementos del Psicoanálisis habla del dolor como un elemento psíquico. Es decir, ya la diferencia entre el dolor y el sufrir varía, y no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero me parece muy importante que se mencione. Lo mismo pensaría que todos los comentarios tan ricos que alcancé a leer son ejemplos de cesuras, donde cada quien captura un momento y desde ahí desarrolla, inicia o cierra algo. Lo que me ha gustado mucho de este tiempo con ustedes es que estamos en sintonía con Frida Kahlo en el sentido de que estamos en movimiento, estamos vivos y estamos celebrando que viva la vida. Muchas gracias. Bueno, no sé, estamos finalizando, creo. Entonces, yo lo que le quiero pedir es a las autoridades, a que primero, si esto queda grabado para uno poderlo tener y pensar. Esto sube al canal de YouTube de la escuela. En la semana sube al canal de YouTube de la escuela. Y queda ahí para verlo en algún momento. Después en el chat de la mesa te vamos a mandar la referencia. Perfecto. Eso es uno, y lo otro también, si quedan registradas las preguntas, porque fueron tantas las preguntas. Yo veía acá, yo no alcancé a leer las preguntas, escuché algunas.
no los saludos, sino las preguntas que la verdad que no he podido responder porque no seguía de esto. No te preocupes, ahora te mandamos el chat al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Es riquísimo, riquísimo el chat. Yo coincido con Luis, riquísimo todo lo que han comentado, preguntado. Y porque eso nos queda para nosotros para poder seguir pensando y elaborándolo. Una sola cosa, y para ir, no sé si cierro todo esto, pero que tiene que ver con esto. Primero, como estamos ante el dolor de la despedida y entre eso salen las defensas maníacas que tiene de perder todo esto tan lindo que hemos estado diciendo, si quieren llamarlo defensa maníaca lo pueden llamar, pero creo que tiene que ver con que Gianni entonces nos tiene que mandar los pasajes para el Congreso de Viena del año que viene. Si ella invitó y dijo que va a hacerse allá, no queremos intimidarla, pero nosotros humildemente, en nuestra pobreza yoica, vamos a aceptar que nos mande los pasajes y vamos a colaborar con nuestra riqueza de pensamiento de bien. Eso es uno. Lo otro, ya que estoy acá, aprovecho, y esto es gratuito, aprovecho también a Ana, ¿no? Le quiero decir, esto le hace ahorrar cosas. Escuchame, Ana, el bordado que tenés guardado, ¿no será que tendrá que ver con el pecho de tu mamá? Algo así, que lo tenés bordado y guardado en tu mente como situación temprana y primitiva, ¿no? Y creo que es algo de esto, ¿no? Es decir, que todos tenemos guardado dentro de todas estas cosas nuestros recuerdos y nuestras estructuraciones primitivas. Y yo lo que te quiero terminar de esto resaltando es que, tomando lo que hablamos de Frida Kahlo, es que, fíjense, con todo lo que pasó, con toda la experiencia vital, no fue una persona psicótica, terminó encerrada en el neuropsiquiátrico, sino que es alguien con las posibilidades que se le fueron dando, y a pesar de los múltiples traumas externos reales que tuvo, pudo transformar su mente en la elaboración creativa, elaboración de su sufrimiento, adecuado, no adecuado, sintomático, ¿no? Pero, o sea, una cosa es terminar transformándose en un psicótico que está avasallado por el colapso mental, y otra cosa es terminar transformado en alguien creativo, que puede expresar eso. Después alguien lo apreciará más, menos, ¿sí? Pero creo que le permitió seguir transitando su vida. Y tomaría que, si uno le puede interpretar, los múltiples hijos que no podía tener fueron los múltiples cuadros que ella terminó construyendo y haciendo. Y ampliando esto, los múltiples seguidores de su obra y hasta nosotros, ¿no? Seguir disfrutando de esta riqueza. Y también, y fíjense, quiero para terminar esto, también yo, por supuesto, por la escuela inglesa, siempre tengo una influencia pensando en la idea del coito creativo, que es la escuela que nos recibió y esta autora que se nos metió este trabajo dentro de la escuela que nos aloja a todos. Y nos deja, bueno, espero que alegres, al menos a través del día de hoy, ¿no? Y yo les agradezco a todos la presencia, la participación, y bueno, y el aguante, qué sé yo, diría, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Bueno, gracias, Norberto. No, bueno, entonces, no, gracias a ustedes. Lo que vamos a hacer ahora es permitir que las personas reactiven sus micrófonos, así podemos felicitar y aplaudir a la mesa, y próximamente voy a poner el flyer de la actividad de la semana que viene. Ah, eso sí. Ahí está, ya pueden reactivar sus micrófonos y saludamos. Gracias. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, muchas gracias. Patricia, Norberto, ¿se quedan un minuto más o ya cerramos? Sí, acá estamos, Estamos. Para que termine todo, para saludarlos. Vamos a poner... Y aquí está la invitación para la semana que viene. Va a presentar el área de niñez y adolescencia, contextos disruptivos en niñez y adolescencia. Los esperamos.
Bueno, me parece que se fue Norberto. Se le debe haber vuelto a cortar la luz. Bueno. No, dejamos acá estoy. pensé, pero Sigue grabando. Ahí está. Funciona. No, Sigue grabando. Terminemos o cortamos y nos conectamos de vuelta los tres, ¿les parece? No, detenemos la grabación. Perfecto. Ahí está. ¿La detenés? Bueno.